estaré hablando y le estaré dando mi opinión personal acerca de un artículo que habla sobre los niveles de resiliencia en adolescentes institucionalizados y cómo la terapia de juego gestáltica influye de manera directa en estos niveles. Para este procedimiento tomaron como población a un grupo de 9 adolescentes. A estos 9 adolescentes se le aplica una prueba, un cuestionario de resiliencia. Luego de que se le aplique esta prueba, seleccionan como muestra a 3 adolescentes entre 13 a 16 años, debido a que obtuvieron el menor puntaje en la prueba, es decir, eran los que tenían los menores niveles de resiliencia. Los seleccionan a estos para así poder llevar a cabo un proceso de psicoterapia con el fin de alcanzar alguna mejoría o aumentar, como dije, sus niveles de resiliencia. Entonces se lleva a cabo un sinnúmero de intervenciones en donde se trabajan con distintas técnicas y principios que están relacionados con la terapia de juego y también con la terapia gestáltica. Se realizaron 20 sesiones durante varias semanas de manera individualizada de 45 minutos cada una. Luego de que se finalice el proceso, deciden volver a evaluar a la muestra seleccionada. Cuando evalúan a la muestra seleccionada, se dan cuenta que los niveles de resiliencia de estos habían aumentado en comparación a los resultados de la primera prueba, así que alcanzaron el objetivo deseado. Para esta investigación tomaron como base distintos experimentos, distintas investigaciones previas y se dieron cuenta y llegaron a la conclusión de que la terapia de juego es sumamente beneficiosa, no solamente en niños, sino también en adolescentes, debido al aumento que produce en el autoconocimiento, la autoestima, la autorregulación, cómo puede influir de manera directa en el nivel de cognición, también a nivel emocional. También tomaron como base otras investigaciones, pero que hablaban acerca de los niveles de resiliencia de distintas personas. Evaluaron uno acerca de hombres y mujeres, en donde vieron que las mujeres eran más resilientes que los hombres. Y otro que tomaron como punto de comparación fue uno a ser realizado años antes de que ellos realizaran esta investigación, en donde tomaron a 2 grupos, niños entre 8 a 11 años institucionalizados y niños de la misma edad, pero que no estaban institucionalizados. En esta investigación resulta que no hubo cambios, es decir, los niveles de resiliencia eran iguales a pesar de las condiciones externas en las que se veían expuestos. Al final del día pudieron hacer comparaciones, estuvieron satisfechos con sus resultados, pero no lo suficiente debido a las limitaciones de su investigación. Es decir, fue una población pequeña, por lo tanto la muestra seleccionada también fue muy pequeña para ellos. Los aspectos a considerar y que más me llamaron la atención de este artículo fueron aquellos expuestos acerca de la terapia de juego. Considero que esta es una herramienta muy beneficiosa a la hora de trabajar varios elementos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el autoconocimiento, la autorregulación, la autoconfianza e incluso aquellos relacionados con conflictos externos y conflictos internos, como pudimos ver acerca de la resiliencia. Esta es una terapia que no debe de ser minorizada, ya que puede ser utilizada con cualquier tipo de persona, es decir, niño, adolescente o incluso un adulto. Otro aspecto a destacar que me llamó la atención y con el que estuve de acuerdo durante el proceso de la investigación fue la manera en la que estructuraron las intervenciones. Es decir, llevaron a cabo un sinnúmero de intervenciones, pero dividida en 4 fases. Está la primera fase, que es la del diagnóstico, la segunda fase inicial, la tercera intermedia y la última es la final. Entonces, en la del diagnóstico deciden establecer el rapport con el adolescente y le van explicando todo el proceso. En la inicial ya lo van adentrando y aquí se le pide que se comprometa para que ya en la de intermedia el adolescente trabaja de manera directa con la terapia y con el juego,
y ya en la etapa final se trata de interiorizar todo el proceso y también de visualizar mejorías o cambios. Entonces, algo que también me llamó la atención fue el tiempo con el que se trabajó. Considero que fue un buen tiempo debido a que fueron 20 sesiones de manera individualizadas, 45 minutos cada una y también de manera semanal. Que no me gustó, con que no estuve de acuerdo, que pudiera cambiar. En primer lugar, algo que analicé mientras leía el artículo fue un supuesto que planteaba que la adolescencia es una etapa de riesgo per se. No le quito veracidad a dicho hecho, pero considero que no debería de generalizarse. En ciertos aspectos pudiera ser que la etapa de la niñez, de la adultez o incluso de la vejez también pudiera representarse como riesgo, no simplemente de la adolescencia. No debe de generalizarse y debe de tomarse en cuenta otras etapas. Es cierto que, como dije, atravesamos varios cambios emocionales, cognitivos e incluso físicos, pero no siempre va a considerarse como una etapa de riesgo en todas las personas. También un factor que pudo ser contradictorio para la investigación fue el hecho de que la población y la muestra con la que se trabajó fue muy pequeña. Es decir, utilizaron 3 personas y quizás esta cantidad de personas no sea significativo a la hora de comparar, de visualizar cambios y quizás de visualizar mejorías. Pienso que para este proceso de investigación es necesaria una muestra que sí cumpla con los requisitos necesarios a evaluar. También pienso que en conjunto a la prueba, el cuestionario de resiliencia, se debieron aplicar otras pruebas que pudieran evaluar la forma en la que la vida del individuo se ve afectada debido a sus bajos niveles de resiliencia. Pudiera tomarse esta prueba como la principal y la central, pero pudo apoyarse de otros instrumentos. En muchos países todavía no existe la suficiente información sobre la salud mental. Por lo tanto, este artículo, esta investigación pudiera ser utilizada como fuente de información para muchas personas que desconocen del tema. Incluso pueden utilizarse al momento de prevenir los efectos negativos que pudieran causar el hecho de no trabajarse a tiempo y a profundidad los bajos niveles de resiliencia, tanto en niños, en adolescentes e incluso en adultos. Aparte de método de información, también se puede utilizar para concientizar, es decir, enseñarle a las personas cuáles son los efectos negativos de esta situación. Aparte de informar y concientizar, puede ser usado como base, es decir, base para estudios futuros en otros países como punto de comparación con esta investigación o incluso en el mismo país, pero tomando aspectos ya más actualizados e incluso hacerse con más rigurosidad. También se pueden utilizar como punto de partida a la hora de llevar a cabo un proceso de elaboración de instrumentos de evaluación. Es decir, esta información puede ser utilizada para así poder crear quizás pruebas psicológicas que midan de una forma distinta la resiliencia tanto en niños, adolescentes o quizás en adultos. Como estudiante considero que esta información me es útil para así poder ampliar mis conocimientos acerca del tema y me invita a pensar y a interiorizar aquellos elementos que yo pudiera utilizar en un futuro a nivel profesional. Como profesional, esta información me gustaría implementarla a un nivel práctico
es decir, aprender acerca de nuevas técnicas y elementos de la terapia de juego que pudiera implementar en la terapia para trabajar dichas situaciones. También como profesional me gustaría psicoeducar acerca del tema, es decir, elaborar talleres para así informar a las personas acerca de este problema en sí. Es importante tomar en cuenta la resiliencia desde temprana edad, ya que ésta nos brindará las herramientas necesarias para poder sobrellevar alguna situación amenazante que el futuro quizás nos depare. Como pudimos ver, la terapia de juego tiene un sinnúmero de beneficios y esta no es la excepción. Para trabajar la resiliencia, pudiéramos utilizar la terapia de juego al momento de expresar nuestras emociones, de comunicarnos, manejar el estrés, buscar las alternativas de poder solucionar un problema e incluso poder alcanzar la autorrealización.